Ya, vamos a hablar en esta clase sobre el problema del news vendor. Recuerdo que la primera clase de introducción que dimos a comienzo del semestre, habíamos hablado algo del news vendor. Entonces ahora vamos a entrar en más detalle, vamos a explicar cómo funciona, en qué casos se aplica, y vamos también a resolver algún problema aplicado en Excel, para que vayamos viendo cómo se resuelven este tipo de problemas. Como motivación para esta clase, supongamos que tenemos nosotros datos de demanda, datos pasados de demanda, que se comportan de esta manera, como está mostrado en este gráfico de barra, este histograma, que por ejemplo entre 70, las veces que ocurre entre 70 y 75 son una vez, y así sucesivamente para todo. Hablando esto del número de unidades de venta, podríamos representarlo de esta manera, que tiene algún parecido, podríamos decir, a una normal, que se carga como se carga una normal hacia el centro, y hacia las colas se va dilatando un poco, se va achicando cada una de las colas a ambos lados. Entonces podríamos decir que para un problema nuestro tenemos un precio de venta, supongamos que nosotros estamos vendiendo un producto, todavía no vamos a decir qué tipo de producto, supongamos que tenemos un precio de venta que es igual a 10. O sea, lo vendemos a nuestros consumidores, a nuestros clientes, a 10 pesos. Por otro lado tenemos lo que nos cuesta comprar esa unidad a nosotros, a nuestros proveedores, que podríamos decir que es 8. O sea, cuando vendemos un producto, lo que estamos ganando es el precio menos el costo. Estaríamos ganando 2 pesos por cada unidad que vendemos. Y por último, vamos a definir para esta clase un concepto llamado el precio de salvataje. ¿A qué nos referimos con esto? Es a un precio que se vende cuando el producto ya deja de ser aplicable. Por ejemplo, en el caso de los diarios, el diario se vende en un día, pero el otro día los clientes no van a querer comprar el diario del día anterior. Entonces siempre yo puedo recuperar un poco del costo vendiéndolo a un cierto precio, que este precio le llamamos el precio de salvataje. Podríamos considerar que este precio es como un precio de liquidación, que es cuando ya no queremos tener nuestros productos en inventario en nuestra bodega o en nuestro poder, queremos deshacernos de ellos. Entonces vamos a ofrecer un precio mucho más bajo con el objetivo de ganarle algo de dinero y no quedarnos con ese inventario. Entonces la relación siempre que vamos a estudiar en este tipo de modelos es que el precio es mayor que el costo y el costo es mayor que el precio de salvataje. O sea, si vendemos un producto a un precio de salvataje, en realidad estamos perdiendo plata, porque vamos a tener un ingreso de 2 y estamos gastando 8, entonces estamos perdiendo 6 pesos. Pero algo podemos recuperar, que son estos 2 pesos. Y aquí hay algunas estadísticas de esta muestra, como el promedio, la media, la moda, y algún otro estadístico como el cuartil 1, cuartil 3 y la desviación estándar. Y la pregunta que vamos a responder en esta clase es ¿qué cantidad debemos producir? ¿O qué cantidad debemos pedir? Vamos a considerar que es lo mismo producir u ordenar. Vamos a considerar que es la misma, para efectos de esta clase, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esta es la motivación y de esto vamos a hablar hoy día. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos estudiado distintos productos que tienen algún comportamiento, cada uno algún comportamiento propio. Por ejemplo, aquí estoy mostrando en esta diapositiva, la primera imagen corresponde a ternos, a ropa, que la ropa, hay ropa que en general no es tan perecible. Por ejemplo, los ternos, uno podría comprarse un terno ahora y lo podría seguir usando incluso temporadas más adelante. El terno generalmente no pasa de moda, a menos que sea algo muy específico que esté en la moda de hoy en día. Si nos ponemos en el caso de las frutas tienen un grado mayor de perecibilidad. Son perecibles. Pero no son inmediatamente perecibles. O sea, nosotros podríamos esperar que si yo tengo una fruta para vender hoy día, tal vez mañana también la voy a poder vender al mismo precio probablemente, pero ya a medida que vayan pasando los días, la fruta se va a empezar a poner mala, a pudrir, y vamos a tener que ir bajándole el precio. Consideremos
por último, esta imagen de acá, que es una torta de cumpleaños. Bueno, la torta de cumpleaños tampoco es tan perecible. La podríamos guardar nosotros. Imaginemos que tenemos una celebración de cumpleaños, nuestro cumpleaños, y que invitamos a un montón de personas, tenemos una lista de invitados, pero no sabemos efectivamente cuántos van a llegar. Podríamos decir que vamos a tener que calcular más o menos cuánta comida deberíamos tener para poder alimentar a nuestros comensales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mucha torta y llegaron pocos invitados, probablemente voy a tener que estar comiendo torta toda la semana. Guardar la torta en el refri y voy a tener que estar comiendo, almorzando, desayunando, almorzando y cenando torta. ¿A quién no le ha pasado? Y en el caso contrario, si yo tengo muy poca torta o muy poca comida en general para mis invitados y llegaron muchos, entonces lo que va a pasar es que mis invitados van a quedar insatisfechos, van a salir pelándome, van a decir, no vamos a ir nunca más al cumpleaños del profe porque se come mal, se pasa hambre. O la próxima vez que vaya voy a ir almorzado, voy a comer. Entonces, de alguna manera hay que tratar de achuntarle a cuánto es la cantidad que necesito pedir. Lo mismo ocurre con otros tipos de productos. Por ejemplo, voy a dejar el diario para el final. En el caso del pan, el pan es un caso mucho más extremo, porque un pan, generalmente uno no come el pan del día anterior, o si yo voy a una panadería, no voy a comprar el pan que sobró del día anterior. Y efectivamente eso pasa en las panaderías. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno va a comprar el pan? Supongamos que la panadería cierra a las 9 de la noche y vamos cerca de las 9, 5 para las 9. Vamos a comprar pan. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Va a haber pan o no va a haber pan? No va a haber pan. En general no va a haber pan, porque el dueño de la panadería dice, bueno, si yo produzco mucho pan, ese pan lo voy a perder, al otro día ya no lo voy a poder ocupar. Entonces prefiero tener menos y no tener que revender ese pan a un precio menor que no me va a convenir. Podríamos pensar algo muy similar, ampliando el intervalo de tiempo, tenemos acá un traje de baño. Los trajes de baño en general, para cada una de las temporadas de verano, tienden a tener una cierta moda. Ya, este verano se están usando, mira, los pantalones, los shorts de baño con líneas, con franjas horizontales. Se están usando los colores azules, por ejemplo. Para las mujeres se están usando con flores, con colores fuertes, por ejemplo. Entonces, si yo me quedo para la siguiente temporada, si no logro venderlos, probablemente esos trajes de baño ya van a pasar de moda y la gente probablemente venda algunos, pero no los voy a vender todos. Y en el caso del diario, es un caso mucho más extremo, es muy parecido al del pan, porque en el caso del diario, bueno, el pan por último, si el panadero me dice, oiga caballero, yo tengo un pancito ayer que me quedó, y yo tengo hambre, tal vez si tengo mucha hambre le voy a decir, ya véndamelo igual, total, yo puedo hacer algo. Con el hambre pasa todo. Pero en el caso del diario, la gente, supongamos que la gente que compra el diario es gente que está constantemente actualizada de las noticias. Entonces, si el vendedor de diarios compró muchos diarios y le sobraron para el otro día, probablemente la gente no los va a comprar. No va a querer leer la noticia del día anterior porque probablemente ya la vio en la televisión, en los diarios, en internet, le llegó la noticia por alguna cadena, lo que sea. A excepción de algunas cosas. Yo a veces compro diarios de días anteriores. A mí me gusta llenar el puzzle del diario. Y el día sábado, el día domingo, en la última noticia sale un puzzle gigante. Y ahí me entretengo un rato. Entonces cuando no lo compro el sábado, voy al domingo y le pregunto, oiga señora, ¿le quedó el diario del día anterior? A veces tengo suerte, otras veces no. Pero en estricto rigor, el diario es para leer las noticias, no para llenar los puzzles, los crucigramas. Entonces ya yo no me voy a querer informar al otro día lo que pasó no me voy a querer informar el domingo sobre lo que pasó el viernes. Eso ya lo voy a tener más o menos claro. Voy a saber esas noticias. Entonces, en todos estos casos, uno como productor, como vendedor de estos productos, la gran pregunta que a uno le interesaría responder
es con cuánto me abastezco, cuántos diarios le pido a la central, o cuántos pan le ordeno a mis panaderos para que hagan en el día, para no quedarme, para tratar de maximizar mi utilidad, que es lo que nos importa a nosotros como dueños de los negocios. Entonces, por eso este problema, porque en el caso más extremo se parece mucho al del diario, por eso el problema se llama el news vendor, que es del vendedor del diario. Y en el caso del diario, también podríamos considerar que hay un costo de un precio de salvataje, como habíamos llamado acá. También podríamos considerar, tal vez no lo vamos a vender con el objetivo de que la gente lea las noticias. ¿Para qué objetivo podríamos vender un diario usado, por ejemplo? ¿O a quién se lo podríamos vender? El puzzle. El puzzle, sí. Otro ejemplo, ¿a quién le podría vender el diario usado de 2 semanas atrás? ¿Reciclaje? Por ejemplo, puedo vender el papel para reciclaje, ¿cierto? No me van a comprar el papel por ser el diario, sino que me van a comprar el papel por la utilidad que les da no me van a comprar el diario por la utilidad que les da el papel, no por la información que trae el papel, por lo que vale el diario. Pero sí algo le podría recuperar. Entonces podría decir que ese costo, a ver, en el caso del diario y las últimas noticias, no sé en la semana, nunca lo compro en la semana, pero el fin de semana vale 500 pesos. Entonces yo podría decir que este precio es de 500, pero si la señora del kiosco se lo vende, bueno, en general estos los devuelven, pero si no los devolvieran y los tuvieran que vender para reciclaje, probablemente los venderían, no sé, 20 pesos, 50 pesos, pero un precio mucho mayor del precio de 500 pesos, que es lo que uno paga para comprar el diario. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a continuación a ver cuáles son las definiciones que vamos a tomar para entender este problema del vendedor de diario o newsvendor. Primero, vamos a considerar que el producto tiene una fecha de caducidad. ¿Ya? Que el producto se echa a perder o que simplemente no sirve con el pasar del tiempo. Entonces tiene una fecha. ¿Qué otros productos se le ocurren a ustedes que podrían calzar con esta descripción? Que no sirven después. Podría ser como el yogur o comida en general. En general, sí, en general la comida. En general la comida. Si nosotros somos un restaurante, por ejemplo, si cocinamos de más el mismo día, probablemente al otro día la gente no va. No. Por un tema de calidad, no le ofreceríamos la comida del día anterior a nuestros clientes. Sería feo, la comida sale mala, nos van a pillar, nos van a acusar, nos van a funar por redes sociales. Entonces, en el caso de la comida, la ropa también es un buen ejemplo por el tema de la moda, de que van pasando de moda. Y en el caso de la ropa, por ejemplo, ¿por qué otro motivo? ¿Por qué motivo a mí me gustaría liquidar mi ropa? ¿Por qué yo como tienda de ropa podría querer rematar mi stock de chaquetas, por ejemplo? ¿Por qué querría venderlo a un precio muy bajo? Aunque pierda plata, pero recuperar algo. ¿Por qué podría querer hacer eso? Aparte de la moda, de qué pasa la moda de la ropa. ¿Qué hablamos en la clase pasada? Las 2 clases anteriores. Por inventario, sobre stock. Por inventario. Si me quedé con mucha ropa y no la pude vender, esa ropa la voy a tener que tener guardada en mi bodega o donde sea. Y ya habíamos visto en las clases anteriores que el tener un producto guardado, almacenado, esperando que pase el tiempo, tiene un costo, que es un costo de inventario. Aquí lo hablamos por muchos motivos. Hay que tener primero el espacio físico, hay que tener la bodega, arrendar un poco más de metros cuadrados, por ejemplo, para poder guardar más ropa. Hay que pagar los seguros asociados en caso de robo, en caso de incendio. Y si no tengo este seguro, y me entran a robar o le pasa algo a la ropa, va a ser un costo para mí. La ropa se puede desgastar también. Podríamos pensar que andan polilla y la ropa se va a polillar.
y no me va a servir para la próxima temporada. La ropa ya está llena de agujeros y no nos va a servir de nada. Entonces, eso podrían ser motivos por el que querríamos deshacernos de nuestros productos, aunque sea a un precio bajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué parámetros consideramos para este problema? Primero, vamos a tener como habíamos visto en la primera diapositiva de introducción, tenemos un precio de venta, que es el precio al cual nosotros vendemos el producto a nuestros clientes. Después tenemos un costo de producir la unidad. Si nosotros somos los productores, ¿no? Tenemos un costo asociado a producirla. O también podríamos pensar que es el costo por comprarla a alguno de nuestros proveedores. Por ejemplo, pensando en el caso de las cajas de herramientas, ¿se acuerdan que vimos en alguna de las clases pasadas? Bueno, yo vendo la herramienta a un precio, pero me cuesta un cierto precio traerla. Comprársela a alguno de mis proveedores. Tercero, el precio de salvataje, que ese es el nombre técnico, pero podríamos, para poder asociarlo, para poder pensar y poder saber más a lo que se refiere, podríamos pensar que es un precio de liquidación. Y la característica entre estos tres es que el S es menor que el C y el C es menor que el P. ¿Ya? O sea, el precio de salvataje, por recuperar algo, ya voy a recuperar menos que el costo. Algo recupero. Cuarto, vamos a tener la demanda para el periodo. Y esta demanda, ¿qué características debería tener esta demanda? ¿Alguien se le ocurre? ¿Podría ser una demanda determinística, por ejemplo? ¿Conocida? ¿Qué pasaría si fuera una demanda conocida? ¿Tiene sentido tener una clase de news vendor? No tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque si yo sé que me van a comprar 100 diarios, bueno, yo pido 100 diarios y no dejo de vender ninguno, ni tampoco me voy a quedar con diarios para el otro día. Entonces, en el caso de la demanda determinística o conocida, el problema es trivial. Sería fácil de resolver y no habría que aplicar nada. Pero en el caso que vamos a estudiar, consideramos que es una demanda estocástica, una variable aleatoria, que se comporta de acuerdo a alguna función de probabilidades, pero que sabemos si los parámetros de esta función, su media, su desviación estándar, por ejemplo, a partir de datos históricos, o de alguna estimación que podamos hacer, pero que tenemos se comporta de alguna manera. Ya tiene una función de densidad y una función acumulada asociada. Y en rojo tengo marcado la cantidad que vamos a ordenar, que vendría a ser nuestra decisión. Es lo que nosotros necesitamos saber. Es la cantidad por la cual nos vamos a jugar para el otro día. ¿Ya? Es la cantidad que vamos a pedir. Entonces tenemos dos casos. Tenemos dos casos que podríamos analizar. El primero, que es la primera línea que está arriba, donde tenemos que lo que nosotros pedimos era 100, pedimos 100 productos, y cuando llegó el día nos dimos cuenta que la demanda era 120. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Qué sería lo malo? ¿Qué estaríamos pensando nosotros como vendedores? Pedí 100 y me llegaron 120 pedidos. 120 personas a comprarme el diario. ¿Qué es lo qué pensaría yo? ¿Qué me doldría de mi decisión? ¿Estaría contento con mi decisión? No, no tendría suficiente para satisfacer la demanda. ¿Cierto? Así como dice Javier, no tendría suficiente. Yo podría pensar, pucha, pedí muy poco. Podría haber pedido, ¿qué me costaba pedir 20 más? Estoy perdiendo la venta de el margen que podría haber obtenido por estos 20 productos. Si pensábamos que el precio, volviendo a los parámetros, o sea, yo puedo decir que dejé de ganar una cantidad de P menos C, que es mi margen, es mi utilidad. Entonces no la achunté, dejé de ganar plata. El caso contrario, bueno, volví a pedir 100, pensemos que es otro día, el mismo producto, somos nosotros mismos, y que me la jugué de nuevo por 100, pero en realidad lo que pasó es que llegaron 80 personas a comprarme.
¿Qué pensaría yo? Me frustraría mucho. Me frustraría, ¿cierto? Pucha, me quedé con 20 en el stock y esta las voy a tener que revender a un precio muy malo. Voy a perder plata. En el primer caso, no estoy perdiendo plata real porque es un costo, no incurrí realmente en el costo, dejé de ganar eso. Igual me doldría, pero no gasté. Pero en este caso me doldría tal vez mucho más porque yo compré 100 y vendí 80, me estoy quedando con 20 que las voy a tener que vender a un precio de ese, que es mucho menor a mi precio de venta, incluso menor que mi costo. Entonces este caso me doldría también. Entonces esos son los dos casos que podría pasar. En el mejor de los casos le achuntamos medio y no tenemos ningún costo y nos vamos riendo para la casa pensando que somos secos para la estimación de demanda. Vamos a decir, no, aprendimos del profe, nos enseñó unos modelos y con esos modelos le achuntamos, pero perfecto. Ya. Entonces tenemos aquí un resumen de lo que conversamos recién. Si nosotros tenemos dos casos, le vamos a llamar el sobreestimar la demanda, que es cuando pedimos más de lo que realmente vendimos, y otro caso, la subestimación de la demanda, que pensamos que íbamos a vender menos. Entonces, que sería el primer caso. Si sobreestimamos la demanda, entonces voy a tener que revender las unidades sobrantes, porque en este caso me sobraron unidades, y va a ser, como habíamos dicho, un costo de C menos S. Eso es lo que me costó. Si yo subestimo la demanda, o sea, me fui por debajo y perdí ventas, el costo de perder una venta también es lo que habíamos hablado, un C1 que es P menos C, que corresponde básicamente al margen. Al margen que yo obtengo como vendedor, como productor. Vamos a ver aquí un ejemplito. Vamos a verlo gráficamente. A ver, no quería mostrarle la diapo. Pensé que la tenía animada, no la tenía animada. Pero les quiero preguntar, ¿cuál es el costo? Si nos ponemos en el caso de los ingresos. Si nos ponemos en el caso de los ingresos. Y nos paramos en el caso de una unidad en particular, por ejemplo, en la unidad número 20. ¿Cuál es el ingreso esperado que voy a tener por vender esa unidad 20? ¿Cómo podría expresarlo matemáticamente eso? ¿Cuánto es lo que gano por una unidad vendida? ¿P? P menos C. Porque el C es lo que me costó. Entonces yo podría decir que mi ingreso esperado es P menos C por la probabilidad de que venda esa unidad. ¿Y qué significa? ¿Qué sería esto? Si el P menos C por la probabilidad de que venda esa unidad y la probabilidad de que la venda es que la demanda sea mayor a lo que yo pedí. Eso es la probabilidad de vender una unidad, de que tenga esa unidad, de que venda de que venda esa unidad. ¿Ya? Entonces, de que la demanda sea mayor al Q. Y esta curva del ingreso marginal esperado, estamos pensando en la Qésima unidad. No estamos pensando en un acumulado, sino en una unidad en particular. Por ejemplo, si nos ponemos en los extremos, porque, bueno, aquí ya vemos que la curva verde, que es el ingreso marginal, tiene una tendencia decreciente. ¿Y por qué decrece? Pongámonos en los extremos. Veamos la primera unidad, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de vender la primera unidad? Probablemente, es muy probable que la primera unidad que tengo, si yo pedí una, por ejemplo, lo más probable es que la venda, ¿cierto? Pero en cambio, si estoy parado en la unidad número 1000, en la milésima unidad, la probabilidad de venderla es mucho más baja. Entonces, por eso tiene un comportamiento decreciente, donde al principio, cuando el Q es bajo, la probabilidad es muy cercana a 1, y cuando el Q es alto, la probabilidad es muy cercana a 0. Entonces, tiende a P menos C al inicio y a 0 al final.
Vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora viendo el costo marginal esperado de la qdécima unidad. ¿Qué es lo que me costaría? ¿Cuál es la plata que yo perdería por la qdécima unidad? Habíamos visto acá que era C menos S, que es el precio, el costo menos el precio de salvataje. Ese es mi costo. Porque este es un costo y este es un ingreso, entonces la resta va a ser costo. Y eso va a ser multiplicado por una probabilidad, porque estamos viendo el costo marginal esperado. Y eso es por la probabilidad de que la demanda sea menor a lo que yo pedí. O sea, de que es la probabilidad de que me sobre esa qdécima unidad, de que no la haya podido vender a mis clientes y la tenga que revender después. Entonces esta curva, siguiendo el mismo análisis anterior, que sería la curva roja, si nos paramos en el primer extremo acá, en la primera unidad, la probabilidad de no vender esta unidad es muy baja, tiende a 0 al principio. La primera unidad probablemente la venda. Entonces esto es como la probabilidad de no venderla. Parte en 0 y al final la probabilidad es muy cercana a 1 si yo estoy pidiendo mucho. Si me estoy quedando con mucho stock, entonces la probabilidad de tener que vender las unidades sobrantes a un precio bajísimo es muy alta. Muy probable que me quede con stock, con pedido. Entonces tiende al principio a 0 y después a C menos S, como está aquí en la figura. Y si nosotros analizamos estas curvas, ambas curvas, hay un punto donde se intersectan estas dos, que es como decir, en este punto ya es en esperanza, dejo de ganar y el costo se hace mayor. Entonces podríamos interpretar que la intersección de estas dos curvas sería nuestro Q óptimo. Y matemáticamente, ¿cómo podríamos obtener este Q? Si alguien me ayuda. Está fácil la pregunta. Les di la respuesta yo, de hecho. Que sería igualando estos dos valores, pues, que es donde se intersectan estas dos curvas. ¿Están de acuerdo? Y si Sí. ustedes... ¿Ah? Sí, profe. ¿Cuánto hemos conectado? Vemos 13. Ya. Yo pensé que estaba solo. Entonces sería igualar estos dos componentes. Y si ustedes desarrollan esto matemáticamente, podrían obtener, van a obtener esto. Y se los dejo como tarea y les doy el hint. Esta probabilidad que está en rojo, yo la podría escribir como la función de acumulada. Esto es exactamente la definición de la función acumulada de probabilidades. Que la demanda sea, o que un valor sea menor de que mi variable aleatoria, perdón, sea menor a un cierto valor. Eso es F. F de Q. Y en este otro caso, que es el caso complementario, esto yo lo podría reemplazar por 1 menos F de Q. Y igualo las dos. Si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta que van a llegar a que F de Q es igual a esto de adentro. Y para despejar el Q, simplemente le aplico la función inversa. Y ojo que hasta aquí es cualquier función, ¿eh? Es cualquier función de probabilidad. No estoy asumiendo normal 0,1 ni nada por el estilo. Es una función cualquiera que tiene un comportamiento que yo conozco de alguna manera, entonces la invierto le meto este valor para obtener mi cantidad óptima. Dentro de eso obtenemos P menos C dividido P menos S, que eso se conoce como ratio crítico. Es el ratio crítico. ¿Ya? Ese nombre hay que guardárselo, ratio crítico. Entonces quiero que analicemos qué pasa con este ratio crítico en función de los elementos que la componen. Y tratemos de ver... ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría repetir, por favor, qué es el ratio crítico? El ratio crítico es simplemente esta división. P menos C dividido P menos S. Ahí. Gracias. Ya. Ese es el ratio crítico. Entonces, analicemos cómo se comporta el ratio crítico frente a algunos cambios.
¿Qué pasa, por ejemplo, si manteniendo el C y el S constante, mi precio de venta aumenta mucho? ¿Cómo va a cambiar o a qué número va a tender el ratio crítico? Si el P es muy grande, es infinito. Pongámonos en el caso de infinito. ¿A cuánto tiende esto de adentro? Alguien que se la juegue por último, no importa que nos equivoquemos. Creo que a 1, si es que P es demasiado, demasiado grande. Sí, exactamente, tiende a 1. Porque si P es muy grande, podríamos decir que el C y el F son nada al lado del P. Entonces estaríamos dividiendo 1 en el límite, pensando siempre en el límite. Estaríamos dividiendo 1 dividido en 1, y eso es 1. Entonces, cuando el P es muy grande, esto es 1, tiende a 1. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes las clases de funciones? Cuando, si yo tengo una función creciente, la inversa, ¿qué debería ser? Si tengo una función que se comporta de manera creciente en el tiempo, o en el gráfico, o en lo que lo estemos midiendo, ¿cómo se comporta su inversa? Sería decreciente. Al contrario, también es creciente. También es creciente. Esto, si ustedes recuerdan, si yo tengo una función así, por ejemplo, esa es mi función f, y yo quiero sacar la inversa lo que hace es como que tira un espejo en diagonal y hace esto. Entonces, por ejemplo, lo que pasa con el logaritmo, piensen en el logaritmo y en la exponencial. Este es el logaritmo, tiene un comportamiento así, y la exponencial es que su inversa tiene un comportamiento así, ¿cierto? Volvamos acá. Volví a la diapositiva, ¿cierto? Siempre me pasa que me quedo pegado en la pizarra. Sí, profe. Ya. Entonces estamos claros. Entonces cuando esto tiende a 1, entre paréntesis, esto siempre va a estar entre 0 y 1. Si ustedes analizan los valores, siempre va a estar entre 0 y 1. O sea, se comporta bien. Está dentro de lo que debería comportarse los valores de la probabilidad. Si el precio es muy alto, entonces el Q también va a ser muy alto, porque la función inversa también es creciente, como vemos. Entonces, a medida que esto crece, el Q crece. ¿Y eso tiene sentido o no tiene sentido? Si el precio es muy alto, ¿tiene sentido que yo como vendedor pida mucho? Según yo, ¿no? ¿Por qué no? Es que asumo, es que asumo que si el precio del producto va a ser muy alto, quizá la demanda no lo sea. Sí, pero si el precio, ¿Por qué va a ser muy alto? si el precio al que yo lo estoy vendiendo, pongámonos en un caso extremo, voy a vender diarios a 10 millones de pesos. ¿Ya? Ya. Una unidad de diario a 10 palos, ya, un valor grosero. Nos fuimos al chancho, pero para entenderlo. Entonces yo como vendedor de diario voy a abrir los ojos, pues. Voy a decir, me puedo aprovechar de esta oportunidad. Entonces pido nomás, pido harto diario. Total, vendo 2 diarios y voy a recuperar la plata al tiro. ¿Cierto? Podría pensar eso yo como vendedor, pues. ¿Sí o no? O sea, me cuesta verlo. Pero creo que entiendo la relación. Sí, Como porque que ya es tan caro que no me importa perder. claro, recordemos que el P es el precio al que yo vendo el diario. Mm, El precio al que yo vendo el diario a mis clientes. Entonces, si me cuesta 100 pesos, si yo le compro a LUN, a la casa matriz de LUN, se los compro a 100 pesos y yo vendo los diarios a 100 millones de pesos, entonces, le compro diario nomás, total si yo sé, asumiendo que hay demanda para esto, yo digo, vendo un diario y recupero la plata. Entonces, ya. entonces, y si no vendo uno y vendo 10, capaz que venda 10, entonces pido los 10. Total, me cuesta 100 pesos, voy a perder lucas nomás. Pero si los Ahí ya vendo, consigo. claro, pero si los vendo voy a ganar, ¿cuánto? Si pensábamos en 10 millones voy a ganar 100 palos. Entonces ya no importa. Voy a tender a comprar más, eso es lo que va a pasar. Si el precio Pero de- sí, considerando un costo menor. considerando, claro, considerando que nos cuesta, considerando que mantenemos esto constante.
consideramos que mantenemos esto constante, que nos costó poquito, pero que el precio se fue a las nubes de un momento a otro. Que fue ayer pasó la noticia del mundo y que ese diario va a valer en 5 años más, va a valer un montón de plata por el evento que ocurre, por ejemplo. Entonces, claro, ahí en ese ejemplo, por ejemplo, cuando salió Obama electo de presidente, los vendedores de diarios en Estados Unidos, en el mundo en general, se aperaron de muchos diarios porque sabían que ese iba a ser un momento histórico. Entonces, en ese caso, probablemente al otro día el diario seguía valiendo plata. Y tal vez aumentaba su valor, no iba a tener un valor ese, sino que probablemente valía mucho más. Pongámonos en otro caso. ¿Qué pasa con el C? Si el C crece, manteniendo el precio y este S constante, ¿qué pasa si el C crece? ¿A qué tiende este valor? ¿El ratio crítico? ¿Va a ir tendiendo a 0? Sí, va a ir tendiendo a 0. Se va a ir pareciendo cada vez más a P, y si es muy parecido a P, entonces el numerador va a ser 0. Entonces, si esto tiende a 0, si esto decrece, si el ratio decrece, entonces el Q también va a decrecer. Y pensémoslo intuitivamente. Si mantengo mi precio, mantengo mi costo, costo de liquidación, pero los diarios me están costando mucho más caro a mi proveedor, entonces probablemente voy a pedir menos. Probablemente voy a pedir menos diarios porque voy a estar gastando mucha plata en comprarlo. Este C va a ser más alto. Y si los revendo después a un precio S, entonces la diferencia entre C y S, como habíamos visto aquí, en esto, va a ser mucho más alta. Entonces voy a querer tener menos unidades. Tercer y último caso, ¿qué pasa con el S? Si el S crece. ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre del S siempre. ¿Qué pasa si el S crece? Salvataje. Salvataje, S, salvataje. Precio salvataje. ¿Qué pasa si el precio S crece? Si el precio crece, si el S se va tornando mucho más grande y al final se puede parecer a P, entonces lo de abajo va a ir tendiendo a 0, y cuando lo de abajo tiende a 0, entonces lo de arriba va a ir, o sea, toda esta división va a ir creciendo. Lo estamos dividiendo por un número cada vez más chiquitito, entonces esto va a ir creciendo. Entonces, si el precio de salvataje al precio a lo que puedo vender yo mi diario después es un precio mucho más grande, entonces probablemente voy a pedir más, voy a tratar de tener voy a producir más unidades. Total, digo, ya no lo vendí este día, pero lo vendo al otro día a un precio igual bueno, podría pensar yo. Total, el precio salvataje igual es bueno. Voy a pedir más nomás. Eso tendería a pensar uno. Entonces esos serían los 3 casos. Como para entender intuitivamente este resultado que ustedes van a desarrollar a partir de esto en su casa. En su casa, bueno, están en su casa. Después de la clase. Y esto podríamos decir que es equivalente a esto mismo, si es que transformamos esta f en una función normal, restándola por su media, o sea, multiplicando por la media y restando la división. ¿Se acuerdan del proceso que hicimos en las clases anteriores? Y despejamos el f, ahora este f va a ser de una normal 0,1, y vamos a obtener esto. Es que tiene la misma forma del Q óptimo del inventario de las clases pasadas, ¿se acuerdan? O del T óptimo. Entonces, esta f es para cualquier función, de cualquier función de probabilidades, y esta f sería para la normal 0,1. Sigamos. ¿Profe? Sí, cuénteme. Tengo una duda respecto al salvataje. ¿Ese precio puede modelarse de alguna forma? ¿Cómo se determina en general? El precio de salvataje depende, yo diría que es un dato, porque depende mucho del mercado. En el mismo caso del diario, decíamos que el diario lo podíamos vender después como papel. Y ese papel, el precio de ese papel va a estar determinado por lo que me paguen las empresas que reciclan el papel. Entonces, para mí como vendedor de los diarios, el S yo lo podría considerar como un dato. También yo lo podría determinar. De alguna manera tratando de optimizar mis utilidades. ¿Ya? Dándome
pero ahí tendría que darme algún valor. Dado esto, tendría que darme algún valor de Q, por ejemplo, dado que compré Q diarios, ¿cuál es el S que me conviene? Pero tampoco depende tanto de mí, porque la persona que me compra el producto que ya no sirve, probablemente no tenga la misma visión. Yo voy a estar tratando de maximizar mi utilidad, pero la persona que me lo compra va a querer pagar lo menos posible en su precio. ¿Ya? Entonces lo consideramos como dato. Profe, Muchas ¿Sí? gracias. no me queda muy claro la definición del salvataje, o sea, por lo que entiendo es como una especie de precio de venta como alternativo del producto. Sí, podríamos pensarlo como que es un precio de liquidación, ya cuando el producto dejó de ser útil, cuando mi diario dejó de ser útil en el mismo día y lo tengo que vender al día siguiente ya, entonces no lo puedo vender a este mismo precio, al precio de 10. Lo voy a vender a un precio menor, mucho menor. Y ese es el precio de salvataje. ¿Qué es Y salvataje? Sí, siempre es menor al costo del diario en este caso. sí, siempre sería menor, porque si fuera mayor AC, entonces yo podría comprar mucho también. Yo podría decir, bueno, igual voy a estar ganando plata. Porque supongamos que el S es 8. 10, 6 y 8. Entonces yo digo, bueno, hoy día vendí el diario a 10, voy a ganarle 4 pesos. Mañana vendo el mismo diario a 8, le voy a ganar 2 pesos. Igual sigo ganando plata. ¿Cierto? Entonces mi tendencia iba a ser comprar nomás, no voy a tener que decidir mucho, voy a comprar harta cantidad. Claro. Sí. Pero en cambio en este caso sí me duele. Pues. Cuando el S es menor que el C, realmente me duele porque aquí estoy perdiendo plata. Y voy a tratar de que mi Q sea, pero preciso. Voy a tratar de optimizar mi Q. Voy a tener un incentivo a optimizarlo. ¿Ya? Ya, gracias. Sigamos. Esta otra manera, para los que les gusta más la matemática, de estimar el mismo valor, lo hicimos gráficamente en la PPT anterior, pero en este caso lo podemos ver como maximizando la utilidad. ¿Y cómo escribo la utilidad? La utilidad que es el pi de una utilidad dado mi Q, dado el Q que yo compré, con lo que me abastecí. Entonces, mi utilidad podríamos decir que es el precio de venta por lo que vendo, porque esto es lo que voy a vender. Que es el mínimo entre lo que compré y lo que realmente pasó. Esto es lo que voy a vender al precio P. Lo que voy a vender al precio de salvataje es el caso contrario, por decirlo. Sería el S, que es el precio de salvataje, por las unidades que me sobraron, que estaría escrito en esta relación. Y finalmente mi utilidad está compuesta por otro costo, que es mi costo de comprar las Q unidades a mi proveedor. Que este costo no depende de la demanda, entonces perfectamente yo podría sacar esto para afuera. Y todo esto metido en la esperanza, que es lo que quiero minimizar. Y si ustedes hacen este desarrollo, considerando que F es la función de densidad de probabilidades, también se lo dejo como tarea, vamos a tener este desarrollo y para optimizar, para maximizar la utilidad, entonces derivo igual a 0, obtengo este cachito de acá, y finalmente obtengo despejo Q y obtengo esto otro. Y si quieren ponerse más matemático todavía, derivan esto otra vez y ven si es cóncava o convexa para validar que efectivamente es un máximo. ¿Ya? Entonces es otra manera alternativa. Pero eso es más, creo yo que fue mucho más valioso haberlo entendido de esta manera que matemáticamente. Matemáticamente mucho más abstracto. A mí personalmente la matemática no me motiva tanto. Ya. Hasta ahora entonces habíamos visto que conocíamos esta función de distribución de probabilidades. Esta función es conocida. Entonces la invertíamos, le metíamos el ratio y obteníamos nuestro Q óptimo. Pero en la realidad necesitamos otro tipo de cosas. Podríamos, por ejemplo, tener datos históricos de la demanda. Podríamos ir anotando, mira, el lunes vendí tantos diarios, martes tantos, o datos de donde yo me puedo conseguir. Datos, en general, datos de demanda. Que X1, X2 hasta Xn. Entonces ¿cómo puedo utilizar una función, más o menos? ¿Cómo puedo tratar de hacer que estos datos se parezcan a una función de probabilidades? Es a través de dos maneras. La primera manera es ajustarla a una distribución paramétrica.
¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo digo, mira, mis datos se parecen a una normal, porque están cargadas para una cierta media, tienen esta forma de campana hacia los lados, entonces ya se parece a una distribución normal. Entonces, lo único que me faltaría ahí determinar sería los parámetros por eso es paramétrica, los parámetros de mi distribución normal, que sería mi media y mi desviación estándar, que es todo lo que necesito para describir una distribución normal. Y efectivamente, en el caso de las normales, el mu, o la media, es lo mismo que sacar el promedio de mis datos, y la desviación estándar es lo mismo que sacar la desviación estándar de mis datos. Si yo, bueno, eso se pasa en el curso de probabilidades, creo que es un ajuste de máxima verosimilitud, creo que lleva un nombre, algo así, y donde se parece más mis datos a lo que yo quiero distribuir, es donde el mu es el promedio y la sigma es el sigma de mis datos. Entonces, este caso sería fácil. Saco promedio de desviación estándar y tengo mi distribución normal. Y a mi distribución normal le puedo aplicar esta función para obtener mi Q óptimo. Pero hay otra manera. Podríamos decir que ya no sabemos o no se parece tanto a una distribución conocida. Mis datos se comportan de cualquier manera. Podríamos pensarlo. Entonces, a partir de los datos, podríamos hacer como una tabla de cuál es el valor que toma f para cada valor. ¿Ya? Entonces, yo sé que no se va a entender muy bien explicándolo así, por lo que vamos a pasar a un Excel. ¿Se ve mi Excel? Sí, profe. Sí, profe. Ya. No se ve. Se ve. Se ve bien, estamos bien. Se ve. Se ve. Tenemos por una parte, tenemos datos, que son estos datos de acá. Vamos a correr esto. Tenemos estos datos de acá, por ejemplo, tenemos datos de 50 días, datos de demanda. Y mi demanda, yo los fui anotando, o me los conseguí en alguna parte, y anoté estos valores. Bueno, el primer día en que empecé a tomar las muestras, vendí 128, 83, y así sucesivamente hasta el día 50. Entonces, lo primero que hago es quiero ver, para analizar los datos. Uno siempre cuando tiene datos le gusta analizarlos antes de llegar y calcular cosas. A uno le gusta saber a qué se parecen los datos, a ver si tienen alguna lógica. En general en la vida. Uno hace eso. Entonces, lo que estoy haciendo acá es contar mis datos, contar, por ejemplo, para esta, contar cuántos valores de demanda hay entre 70 y 75. Mayor o igual a 70 y menor a 75. Entonces conté 1. Y así sucesivamente, por ejemplo, en entre 85 y 90 encontré 3 días donde pasó eso. Entonces yo podría construir un histograma, un gráfico de barra, mostrando la frecuencia de repetición de las demandas en esos intervalos. Entonces, bueno, podría pensar, mira, esto se parece más o menos a una normal, ¿no? Que entre paréntesis, el mismo gráfico que había mostrado en la primera diapositiva. Es exactamente el mismo. Bueno, se parece a una normal. Entonces yo podría decir, mira, con una distribución paramétrica de normal, tal vez ando bien. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué otros datos tenemos? ¿Qué otros datos tenemos? El precio de venta, que es de 10, precio de el costo, lo que me cuesta comprarlo a mi proveedor son 8, y un precio de salvataje que es 2. 10, 8, 2. Primero calculo cuál es mi ratio crítico, que el ratio crítico ya lo calculamos, ya lo definimos, que es esto, el P menos C dividido P menos S. Eso es lo que estoy haciendo acá, en esta fórmula. Y me da que mi ratio crítico para estos valores es 0,25. Ya. Profe, ¿Sí? solo al ver el ratio crítico, si por ejemplo tenemos 0,25, ¿podemos concluir algo? Así como que es, no sé, ¿a qué se puede concluir solo al ver el ratio crítico? A ver, sí, no podríamos tener un número en mente, pero sí lo que habíamos dicho, si el ratio crítico es chico, lo que habíamos visto acá, si el ratio crítico es chico, entonces el Q es chico. Ah, claro. Podríamos sacar alguna conclusión así.
Pero también ahí nos preguntaríamos, bueno, ¿qué es un Q chico? No tengo tanta información. Tendría que mirar los datos. Mira, a ver, en promedio los datos, en promedio 109, entonces un Q chico podríamos decir 50, 80, no sé, no es tan claro. No es tan claro. Sí podríamos comparar entre distintos ratios críticos. O sea, ratio crítico compararlo entre el 0.25 y un 0.50, ya sabemos que en el 0.25 nos va a dar menos, un Q más bajo. O sea, claro, eso es como mi pregunta. Si tengo dos situaciones y uno tiene un ratio crítico de 0.05 y el otro 0.25, puedo al tiro decir que el 0.5 va a tener una mejor demanda, o sea, un mejor Q. Sí, exactamente. Puedo decir al tiro, sí, comparando esos dos, el de 0.5, mi Q óptimo va a dar mucho más alto que el 0.25. Ya. Sí. Ya. Tomando estos mismos datos que teníamos acá, los ordené. ¿Qué hice? Los copié. Primero los copié acá. Y eliminé los repetidos. Eliminé los repetidos para tener el número de la demanda una sola vez. Y después conté cuántas veces está ese número solamente. ¿Ya? Entonces obtengo que el 79, por ejemplo, estuvo una vez, el 82 estuvo 2 veces en mi muestra, y así a ver si hay un número más alto. No, el más alto es 2. Entonces aquí también. El 89, vendí 2 días 89. Entonces está abajo. Entonces mi distribución empírica, partamos con la empírica. Mi distribución empírica, que es a partir de datos, que es como una tabla, más que una distribución conocida, es una tabla como la que tenemos acá. Yo puedo, a partir de estos datos, que están ordenados de menor a mayor, hay que ordenarlos también, puedo construirme una función de densidad, de probabilidades y una función acumulada. ¿Y cómo construyo la densidad? A ver si a alguien se le ocurre. Sería como la cantidad de veces que se repite dividido como en la cantidad de datos. Tal cual, muy bien. Que en este caso sería la columna cuenta, que es dividido 50. Bueno, el 50 lo puse a mano porque yo sé que son 50 datos. Y así hacia abajo. La acumulada, ¿cómo calculo la acumulada? Bueno, esto es fácil. Voy tomando el valor de acá más todas las densidades de más arriba. Entonces, por ejemplo, en este caso, estoy sumando todo esto. Estoy sumando desde el 73 al 84. Y así sucesivamente va todo. Estoy sumando aquí desde el 96 hasta el 73. ¿Ya? Es mi acumulada, es como lo que voy sumando de acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, si yo sumo esta densidad, esta columna de densidad, ¿cuánto me debería dar? 1. Sumémosla. 1, suma 1. Y esta acumulada, por lo mismo, al final debería ser creciente. Siempre una función de distribución acumulada es creciente. Entonces debería ir sumando hasta que al final llega a 1. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, bueno, yo no tengo una distribución conocida, pero sí tengo una distribución empírica con los datos. Entonces yo podría decir, mira, para un ratio de 0.25, yo podría buscar en esta columna dónde está el 0.25. Y el 0.25 está acá, está por aquí. Entonces yo, para sacar la inversa, entonces me voy a ver el Q. Entonces para 0.25 yo podría decir, mira, 93. Cuando estoy en 0.26, ya cubro el caso del 0.25, por eso tomo el 93 en vez del 92. Cuando estoy en una acumulada de 0.26, ya me aseguré de que me pasé del 0.25. ¿Ok? Entonces tomo el 93, que sería eso. Pensemos en un 0.5, a ver, el caso que me decía, que no recuerdo el nombre de la persona que me preguntó. No. Un ratio crítico es, si pensamos en 0.5, el 0.5 está aquí. Entonces debería ser 106. Entonces ahí está como respondía empíricamente qué pasa cuando el ratio crítico es más alto. En 0.25, 93, y si lo transformamos a 0.5, este 0.5 lo busco acá en la tabla y me da 106. ¿Ya? Entonces, eso es la forma de aplicar una distribución empírica a través de datos. No una distribución conocida, sino que a través de una tablita solamente.
que al tuntún, al ojo, yo voy buscando dónde pasan las cosas, que necesito que estén pasando. Y la distribución paramétrica, bueno, esta ya es mucho más fácil. Necesito saber un mu y un sigma. Y el mu lo calculo simplemente como el promedio de todos mis datos, y el sigma lo calculo como la desviación estándar de todos mis datos. Entonces yo podría decir, mira, esto como se parece a una distribución normal. Bueno, asumamos que es una distribución normal con parámetros mu y sigma, y el Q óptimo es aplicando esta formulita. Entonces, la inversa del ratio para una normal sería la distribución normal inversa en Excel con el valor que estoy buscando, que es mi ratio, y con parámetros mu y sigma. Y me da 95. Entonces, esas son las dos maneras de poder calcular un Q óptimo. Ajustándolo a una distribución conocida, que Excel sea capaz de resolverla mediante una fórmula como esta, la normal. Y otra es al tuntún. Hacerse una tabla nomás al vieja escuela, no tenemos Excel, entonces hacemos la tabla y vemos dónde está el ratio crítico para determinar esta cantidad óptima. Eso sería entonces estos dos casos, y me quedan dos diapositivas, que estas las voy a pasar un poco más rápido, porque se entienden más rápido también, creo yo, en donde podríamos enfrentarnos a un problema un poquito más diferente que el que teníamos recién. ¿Y cuál sería esta diferencia? Veamos. Esta diferencia es que hay múltiples ítems de producción. Leamos. Supongamos que vendemos granos de café. Si se tuesta el grano de origen Y, o sea, tengo distintas calidades, por decirlo, debe ser vendido en el mismo día a precio PI, porque hay hartos orígenes Y, por tema de calidad de servicio. ¿Ya? Se vende el mismo día. Entonces tengo un precio para cada ítem. Todas las unidades sobrantes pueden ser vendidas a un precio de salvataje, también SI, que depende de cada I. El costo del grano es un CI, y tenemos una capacidad total de almacenaje, que sería la suma de todos los granos, la suma de todos los I. Tengo una bodega donde puedo almacenar una cantidad de K volumen, que es compartida para todos los productos. ¿Y cómo determino ese K, o cómo determino el volumen de mis productos? Bueno, cada producto, cada grano I tiene un volumen AI. Con eso determino el volumen, mi volumen. Y este es el límite de mi bodega, el K. Por otro lado, tenemos datos de demanda pasada, donde es un D I sub J. El I es de cada una de las calidades, cada uno de los tipos de grano, y el J son distintos escenarios que tuve en el pasado, que podríamos pensar días, por ejemplo. Son distintos escenarios que ocurrieron. Que eso es J de 1 hasta una muestra que yo tuve. Y la última cosita es que la producción es en la primera mitad del día, y la segunda mitad del día solo se puede vender. ¿Ya? Esto tiene que ver solamente para que insistir en que se vende todo el mismo día. Pregunta, ¿yo podría ocupar aquí un modelo como el News Vendor para cada uno de los productos I? Porque yo podría decir, mira, este problema yo lo veo así y es súper separable. Cada producto I es un ítem, y puedo aplicarle la fórmula del Q óptimo a cada I. Y listo. ¿Puedo hacer eso? ¿O por qué sí podría hacerlo, o por qué no podría hacerlo? Si alguien me lo dice. Les voy a dar una pista. Los voy a ir guiando con la pregunta. ¿Son tan independientes cada uno de los productos I? Yo creo que no, porque hay una capacidad a satisfacer K de volumen. Perfecto. Entonces, súper bien, súper bien. Claro, si yo tuviera bodegas infinitas, o sea, si no tuviera capacidad de inventario, yo puedo almacenar y almacenar. Yo podría decir, mira, son independientes, le aplico el Q óptimo a cada uno y estoy listo.
Pero aquí hay una restricción que deberíamos considerar que involucra a los distintos I, a los distintos productos I, que es la capacidad de inventario. O sea, la suma de todos los volúmenes, si yo sumo en los volúmenes I, tiene que ser K. Entonces no podría hacerlo de manera independiente. ¿Cómo podría hacerlo entonces? ¿Cómo podría enfrentar este problema? Algo que yo sé que a ustedes les gusta mucho, que es un PPL. ¿Le gusta o no le gusta el PPL? Más o menos. Es No, muy complicado, no es tan divertido. Ya, Lo ¿no? vemos tan seguido ahora. Sí, sí. Sí, bueno, el PPL se usa harto en la vida laboral, ¿eh? Se usa harto, desde lo más simple a lo más complejo. Uno siempre quiere optimizar cosas, mejorar algo. Y cuando es simple, bueno, lo hacemos en el Excel con el solver. Cuando es más complejo, lo hacemos, ahí metemos Gurovio, Yo lo que uso en el trabajo es una herramienta que se llama GAMS, que se combina con Ciplex, que es similar al Gurovio, el paralelo al Gurovio. Es lo mismo, es otro lenguaje simplemente. Es que sirve para resolver problemas mucho más grandes. Algún día, si tenemos tiempo, si nos sobra tiempo en la clase, nunca me sobra tiempo. Si algún día me sobra tiempo, les voy a mostrar algunas cosas que hago en mis momentos de ocio con PPL. Profe, ¿y qué tan distinto es el Gurobi con el Ciplex? Solamente el lenguaje, ambos son competencias en la industria. Creo que los del Gurobi eran ex trabajadores del Ciplex, que se independizaron y crearon su propia compañía, y ahora son competencias. Pero el lenguaje del GAMS, sí, la típica. Al final son distintos lenguajes de programación nomás. Uno podría decir, bueno, para ciertos problemas, mira, el Gurobi se comporta mejor, para problemas que no son lineales, tal vez el Ciplex es mejor. Bueno, uno puede encontrar opiniones distintas para todo. Hay algunos que les gusta GAMS, otros que les gusta Ciplex. O sea, algunos que les gusta GAMS Ciplex y otros que les gusta Python Gurobi. Yo por experiencia más he usado GAMS. Y algunas cosas que he hecho, tengo los sudoku resuelto por ahí. Resuelto con un PPL, ¿Conocen ustedes un jueguito que se llama Flow Free? ¿Alguien le ¿Qué suena? es eso? ¿Flow Free? No. ¿No le suena? No. Flow Free. ¿No era el que unía puntos de colores? Ese, sí. No. Sí, Es muy bueno. Flow Free. Es entretenido. Flow Free. Pues mira. También no hay el Google, ¿cierto? Sí, Sí. sí se ve. Eso. Es muy bueno ese juego. Claro, básicamente tenemos esta. Ay, sí. Sí, básicamente tenemos esta configuración. Au, es un YouTube. Tenemos una configuración como esta, que te salen inicialmente los puntos, como aquí. Y hay pares de puntos, hay 2 naranjos, hay 2 verdes, 2 amarillos, etc. Entonces lo que hay que hacer es unir los puntos, celeste con celeste, amarillo con amarillo, con 2 objetivos. Uno es ocupar toda la cuadrícula con líneas, y el segundo es que no pasar por encima de otra. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es una solución en camino. Uno los naranjos, sin cruzarme y así. Y tengo ese jueguito resuelto en un Excel con un PPL. Con un PPL. Dígame si hayan escuchado algo más ñoño que eso. No sé qué decir. Yo tampoco. Pero bueno, ahí se los voy a mostrar algún día. Ya, volvamos al problema. Volvamos al problema, que teníamos los granos. Teníamos estos parámetros: un precio de venta, un costo, precio de salvataje, un volumen de cada I, unas demandas para cada I en distintos escenarios y una capacidad de almacenaje total, que es compartida por los distintos I, por los distintos granos. Entonces podríamos pensar en una variable principal, que es cuánto producir del grano I. Esa es una variable que nos sonaría bien intuitiva, que es cuánto produzco del grano I. Yo como productor tengo que determinar un valor, y ese no lo sé. Entonces, mi primera variable es cuánto produzco. Y mi segunda variable, que me va a ser de utilidad en este caso, son las unidades que vendo. Las unidades que efectivamente vendo en cada uno de los escenarios. ¿Y por qué lo pongo como variable? Porque uno podría interpretarlo como lo que vendo
en estricto rigor es un mínimo, como habíamos visto en una por acá. Lo que vendo es un mínimo entre lo que produzco y lo que vendo, y mi demanda. Pero una variable que tenga un mínimo no es transforma en un problema no lineal. Entonces, vamos a tratar de calcular ese Z de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que queremos maximizar? Es nuestra utilidad. Nuestra utilidad esperada, mejor dicho. ¿Por qué esperada? Porque tenemos varios escenarios posibles que pueden ocurrir. Y cada uno de esos escenarios del 1 al J, podríamos decir que son equiprobables y que cada uno tiene una probabilidad de 1 sobre el J. La cantidad de escenarios que tengo. Entonces, este 1 dividido J es por sacar el esperado. Primer componente, tengo lo que vendo. Lo que efectivamente vendo, bueno, lo vendo a un precio de P. Por otra parte, tengo un costo de producción, que es mi CI por QI. Y finalmente tengo un costo de salvataje, que son el costo de las unidades que me sobraron. Lo que produje menos lo que vendí realmente. Entonces esa sería mi función objetivo. Que es básicamente maximizar la esperanza de mi utilidad. Y como restricciones tenemos bien poquitas. Tenemos que mi ZI, podríamos decir que habíamos dicho que en estricto rigor era como el mínimo. Era como el mínimo entre lo que produje y lo que podría haber vendido. Y otra manera de poder escribir eso es a través de estas dos restricciones. Que el Z sea menor que ambos. ¿Ya? Y aquí hay una pillería, pero que se resuelve fácil, porque aquí con estas dos restricciones yo no me aseguro que el Z tome realmente el Q o el D. Puede tomar 0, por ejemplo. Y también estaría cumpliendo estas dos. No es estrictamente, esto no es equivalente al mínimo. A esta otra cosita de acá. Pero, como en la función objetivo está la componente Z, y estamos maximizando, entonces lo que va a tender a hacer el modelo es hacer el Z lo más grande posible. Con eso nos aseguramos. Oh. Magia. No pensé que estaba muteada. Ya. Y esta es la restricción de volumen, que mi volumen de mi grano I por lo que produje tiene que ser menor a mi capacidad de la bodega. Y finalmente, lo que a todos se nos olvida siempre, la naturaleza de las variables, que ambas son mayores a 0. Entonces, si metemos esto a un solver y le metemos los datos, podríamos obtener una solución de lo que nos conviene a nosotros producir como productores de grano. ¿Ya? Y eso sería, me pasé un poquitito como siempre. Pero bueno. Como conclusiones, vimos que podemos subestimar o sobreestimar la demanda. En cada uno de los casos podemos incurrir en costos si es que no la chuntamos bien. No siempre hacer órdenes a la media es lo mejor, porque la variable aleatoria, nuestro D es aleatoria, y depende, al final no depende solo de la media, sino que depende de los costos, del P, del S y del C. Definimos lo que era ratio crítico, lo analizamos, y con eso un co-óptimo, y distribución es lo que vimos en el Excel. Y finalmente un news vendor con lo resuelto por PPL, que se unen con una capacidad compartida. Eso es clave, ¿eh? Esa última frase, capacidad compartida, o si no serían e-news vendors. ¿Ya? Bueno, sería todo. Alguien me dijo, sí, todavía lo juego. Esto fue hace rato. Es el Flow Free, ¿cierto, Javier Roja? ¿Se refería a eso? Sí, profe. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, eso, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. profe. Gracias, Gracias, profe. Muy buenas noches. Chao, profe. Gracias, chao.